Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están acompañando. Hoy nos acompaña el profesor Juan José Rossi, profesor de Historia, docente, investigador. Tiene, la verdad que muchísimos libros y publicaciones realizadas, así que para nosotros es un honor poder contar con su presencia hoy en esta charla. Y también fue el fundador del Museo Yuchán en Concepción del Uruguay y del Museo Ibi Maraey acá en la ciudad de Chajarí, que actualmente dirige. Así que al profesor Rossi agradecerle por sumarse a esta iniciativa, a este ciclo de charlas sobre federalismo. Hoy nos va a hablar de Andrés Guazurarí, de su cosmovisión tupí y de su encuentro con Artigas. Así que en ese sentido espero que podamos aprovechar la charla. Es una charla que se da en el marco del año del federalismo y donde seguramente el profesor podrá darnos su visión de cómo fue ese encuentro entre Artigas y Andrés Guazurarí y cuál es hoy nuestro compromiso con las ideas federalistas, ¿no? Así que, profesor, bienvenido, muchas gracias y lo dejamos para que pueda dar esta charla que estaba programada para el día de hoy. Bueno, gracias Fabiola y a los presentes por atreverse a venir. Y sí, hoy en este ciclo de charlas sobre el federalismo organizado por nosotros, por la Municipalidad de Chajarí, nos toca reflexionar sobre Andrés Guazurarí. El término se pronuncia de distintas maneras, parece que originalmente Guazurarí, pero bueno, sabemos a qué nos referimos. Sobre Andrés, Cito y Artigas, en el contexto del nacimiento de un federalismo. Digo uno, por lo que ustedes podrán escucharme un poquito más adelante, ¿no es cierto? Supuestamente fracasado en este caso, en el sentido que no se pudo concretar tal cual lo habían pensado sus creadores. Desde esa realidad histórica, por cierto, aunque no es considerada tan así, como un accidente generalmente, desde esa realidad histórica que se mantuvo a lo largo del tiempo y resurge en muchas conciencias, intentaré apuntar a nosotros mismos. Hablaré, sí, de ellos, más de Andresito, pero pensando en nosotros, como un desafío. En tanto, ¿por qué en nosotros? Porque somos, aunque no seamos conscientes, receptores, deudores y protagonistas del devenir humano de la humanidad planetaria, de nuestro continente y de nuestro territorio. Aquí y ahora somos deudores, no solo no somos muy conscientes de los que estamos aquí, el sistema educativo no lo es, el imaginario colectivo no lo es, no lo tiene. Ahora, a mí personalmente no me corresponde desentrañar al federalismo como proyecto sociopolítico, que quizás ya lo vienen haciendo los que me precedieron. En realidad,
un federalismo impulsado en nuestro continente desde tiempo inmemorial hasta y desde 1492, antes y después de la invasión europea a Abya Yala o América, como dicen ellos. Con otros nombres, otras circunstancias totalmente diferentes a las nuestras, a través no solamente de pensadores clásicos, de occidentales, tipo occidentales, sino de nativos, es decir, nacidos aquí. No me refiero, cuando digo nativos o diré nativos, no me refiero solamente a los mal llamados indios, sino a lo que significa la palabra, nacidos, nativos, o adoptados. En la misma historia, no hay diferencia entre un hijo adoptivo, o no debería haber, y uno adoptado. Pasan a tener el mismo contexto, los mismos derechos, el mismo intercambio entre el adoptado y los nativos. Como decía, quizás con otros nombres y circunstancias, a través de hechos y pensadores y actores nativos desde el inicio de la invasión europea, manifestadas de una manera un poco difusa o violenta a veces, con rebeliones y una resistencia que no ha cesado, que continúa. Resistencia justamente a lo que quiere cambiar el federalismo, o sea, distintas formas de lo que nosotros llamamos y entendemos por federalismo. Resistencia a sistemas políticos arbitrarios, injustos o centralizados, a tal punto de quitar prácticamente la libertad de los pueblos y de las personas. Tampoco me corresponde analizar ahora diferentes propuestas filosóficas y políticas concretas diferentes a la de Artigas. No tiene sentido comparar. Y de su incondicional aliado, Waqurari. Porque más allá de los escritos, excepto 2 o 3 que voy a citar, más que citar, mencionar para vuestra bibliografía, Waqurari en sí mismo, aunque no parezca, es tan creador de nuestro federalismo como Artigas, por lo que voy a decir cómo fue y qué significa de hecho el encuentro de estos dos personajes, ¿no es cierto? Ambos aparentemente pioneros en nuestra región, digo aparentemente por nuestra ignorancia de lo anterior, me incluyo, por motivos que van a ir saliendo, quizá. Aparentemente pioneros en nuestra región, pero también fracasados desde la opinión de los políticos tradicionales o vigentes. Por cierto, sin embargo, muy coincidentes ambos en el interior de una sociedad, al menos la que le tocó vivir a ellos, muy compleja y efervescentes, al menos aparentemente, ¿no? Pero sobre todo por la puja por el poder, que
desde los protagonistas, estaba totalmente ausente o presente, totalmente ausente, lo que ellos llamaban la plebe, la gente, la base. No solamente los nativos de cultura originaria anterior a nosotros, sino esclavos, mientras los hubo, pero gente de la base, ¿no es cierto? Por cierto, coincidentes ambos en el interior de esa sociedad compleja, difícil. De hecho, ellos lo experimentaron profundamente, ¿no es cierto? Fracasados para el relato historiográfico oficial y oficioso. También, en algún sentido, lo podemos decir nosotros, fracasados porque fueron de tal manera ninguneados, como solemos decir ahora, que ni siquiera conocemos esta parte de la historia. Sí, sabemos, hablamos de Artigas, sobre todo en Uruguay se habla de Artigas, pero con una connotación muy específica, muy cooptado por el interés de tener representantes válidos como es Artigas como nación, lo cual es absolutamente genuino, pero que no continuó aquella visión de estas dos personas de extenderse o de extender la idea madre a, como decimos, a la patria grande, ¿no es cierto? Nosotros, eso yo lo veo constantemente en el trabajo con los alumnos de antes y de ahora y en el diálogo con la gente, no somos conscientes, o muy poco conscientes, o no demasiado conscientes, de que la humanidad, la misma que está en Europa, en Oceanía, en África, en Asia, la misma, la humanidad con que chocó el invasor europeo tenía sobre sus espaldas nada menos que 40.000 años de historia humana, igual que la nuestra. O, si se quiere, más importante de algún modo que la nuestra, puesto que de hecho es el cimiento de nuestra aventura. Es el puntapié inicial que hace empezar el partido. Pero sin él, nada. Nosotros creemos, y eso es una creencia latente, si bien no la explicitamos demasiado por cierta vergüenza en la actualidad, pensamos que nuestra historia empezó en 1493, 92. 93 por razones que quizás hayan. No es que estemos en contra de aceptar que tenemos en nuestras espaldas, por suerte, 40.000 años de historia del Homo sapiens. Europa la tiene del Homo sapiens 50, 60.000, no más, años de inicio de la historia. Sí, África, 200.000. Allá de que hubieron más de 10 especies humanas, la nuestra, lo que somos, así, tal cual, tangible,
lo que somos, tenemos en el continente 40.000 años de historia. En el planeta, no menos de 200.000. Del mismo hombre que somos nosotros. Nada. Hoy ustedes se visten, nos vestimos como nos vestimos, nos peinamos como nos peinamos. Hace 30.000 años lo hacían a su manera. Pero el hecho es que, volveré sobre este aspecto, realmente no somos demasiado conscientes de que nuestra humanidad, en la cual estaba inmerso Guapurarí y Artigas, muy inmersos, con la que chocó, por otro lado, el invasor sin darse cuenta. Es lamentable, yo lo viví por mi edad, pero hasta hace no tanto. La gente, sin saber, pensaba que Colón se había propuesto descubrir América. Colón chocó, estaba perdido, estaba no solamente perdido, sino amenazado por la tripulación, porque ya creían que no volvían más a Europa, no aparecía Asia, no apareció. Chocó. Le apareció América. Le apareció América en vez de Asia, en el camino. No apareció América, porque no se llamaba América. Apareció nuestro continente. El continente en el que, esto me viene bien lo que dice usted, en el que hemos nacido. Usted, yo, el adoptado. Que la humanidad con que chocó el invasor tenía sobre sus espaldas, como dijimos, tanto hace 500 años como ahora, no menos de 40.000 años de búsqueda de estrategias que hicieran posible la existencia, la historia y la cultura. Humana. Del Homo sapiens, es de la única especie sobreviviente. Está bien, en el momento que el Homo sapiens ingresó a nuestro continente, es cierto, había como mínimo 2 especies todavía presentes en el planeta, la denisovana y la neandertal. Unos en una isla de Asia, otros en Europa y partes de Asia. Pero el que tenía vigencia ya prácticamente en todo el planeta, excepto en nuestro continente, era el Homo sapiens. El Homo sapiens. Es un hecho contundente que debería hacernos pensar a nosotros. Ustedes dirán, ¿por qué sacó este tema? Tiene profundamente que ver, como verán. Artigas, que ustedes conocen, y seguramente las charlas que me precedieron, algunas de las cuales he podido seguir en internet, son 2 personajes, a pesar de lo que acabo de decir, no muy conocidos y valorados, ni valorados. Ni en el continente, o menos en el continente, y poco en el Plata, aquí alrededor de nosotros. Por causa de la parcialidad y discriminación de varios tipos, ideológica, política, cultural,
del sistema colonial primero y republicano vigente en lo político y educativo. Si uno dice colonial y republicano, hay una continuidad profunda. Europa se propuso inocular en el Homo sapiens de estas regiones que iba invadiendo, no conquistando, invadiendo. O ustedes conquistaron a su pareja con armas de fuego y espadas y le quitaron todo lo que tenía y la sometieron. Entonces, cuando digo invadir, no tengan miedo, fue invasión, sigue siendo invasión. Dos personajes que surgen en ese contexto, que con sus proclamas impactaron y chocaron con el poder central europeo y criollo nativo, en realidad. No sé, la palabra criollo a mí me supera porque no sé qué abarca. Según de lo que uno habla, va bien o no. Pero bueno, por eso criollo nativo, de los nacidos aquí en esta tierra. Por supuesto, el intento, como ya saben, silenciado estratégicamente, si bien existen estudios de envergadura, de gente comprometida, apenas se lo menciona en el sistema educativo, un poco en Uruguay, como ya dije. Prácticamente, sistema educativo, fíjense qué importancia tiene esto, formador, creador del imaginario colectivo, porque por el sistema educativo pasamos todos, desde chiquitos. Además, los padres ya pasaron del niño, le transmiten como por ósmosis. Colón, el gran Colón, cuando fue un esclavista hasta su muerte. Una persona cuyo único objetivo, que surge de la documentación, pero no lo vemos, fue la riqueza. Ya sea el oro, ya sea la esclavitud. Él vendía esclavos. Él se hizo rico con los esclavos. O mejor dicho, para aclarar, esclavizados. No existe el esclavo. El hombre nació libre y será libre. O esclavizado por un igual. Ese es Colón. Por eso la gente empieza a destruir los monumentos de este señor. No lo hace por odio, lo hace porque va entendiendo las cosas, va siendo inteligente, que eso significa ser inteligente, entender las cosas, darnos cuenta que no es un prócer, no es un héroe, sino que es la vanguardia de una invasión como pocas hubo en el mundo. Porque la árabe en España no creo que haya sido tan cruel como que duró, sí, 800 años casi, como la que sufrimos todavía nosotros. Prácticamente, como digo, un sistema educativo formador y controlador de nuestro imaginario colectivo, que puede ir modificándolo el sistema. Y de hecho se va haciendo. No es que todo esté en el punto muerto del 1816, o póngale la fecha que quieran, no. Ha habido un avance en muchos sentidos, en parte por eso me invitaron, porque sabían que iba a encarar de esta manera las cosas. No es que son ingenuos ustedes, son más vivos que yo. Y que me voy desayunando todavía de la distorsión profunda que hay en la historiografía vigente en el sistema, que por ahora, si bien hace concesiones, es lo más duro de pelar, lo más duro. ¿Pero por qué? O sea, no importa,
Porque en definitiva, el sistema educativo no son los edificios, no son los empleados, no es el presidente del consejo y toda su gente, somos nosotros, los docentes en especial, pero todos. Cualquiera de ustedes que hable pertenecen al sistema educativo, lo conforman, van brindando elementos. ¿Quiénes fueron? Y por eso pienso que vale la pena preguntarnos. ¿Quiénes fueron y qué significan? Esta es la palabrita clave, ¿no es cierto? ¿Qué significan para nosotros, para todos, cada uno de los presentes y la familia y los amigos y los enemigos? ¿Qué significa para nosotros Artigas y el indio, entre comillas, Guacurarí? Como quiera que sea, vamos a pensar. Hoy nos interesa el encuentro de ambos, que según algunos se habría producido siendo Andrés un adolescente y brinda cierta documentación, no hay mucha, y según otros hacia el 1811, 1812, en el éxodo oriental, cuando Artigas ya se retira de Montevideo con todos sus seguidores, que aproximadamente eran 16.000, así dicen los documentos, entre los cuales iban miles de nativos de cultura originaria de este continente. Cuando digo originaria de este continente, me siento culpable y yo trato de no usarla, porque en realidad nuestra cultura es originaria. ¿De dónde miércoles? Es originaria de aquí, surge del hombre de aquí que nació aquí. Lo mismo que pasó con los tehuelches, con los mayas, con los olmecas, con los zapotecas, con los chavín de Huántari, Caral y todo. La historia de nuestra humanidad. Bueno, y no tanto me interesa su biografía, que ya la deben conocer a esta altura, sino el contenido de sus vivencias, más que nada, sobre todo hoy de Guacurarí, de la comunidad guaraní. Porque Guacurarí no era un enganchado por Artigas, era un miembro de la comunidad guaraní que hacía tiempo que venía luchando, a pesar de que era muy joven en ese momento, que se alía con Artigas, contra los portugueses que seguían intentando esclavizar a los guaraníes de la región misionera, ¿no es cierto? De Paraguay también, de Bolivia y de Argentina. A hoy, así dividida hoy, ¿no es cierto? Y no tanto digo su biografía, aunque alguna cosita va a salir, sino el contenido de sus vivencias de Guacurarí, de la comunidad guaraní, y nos interesa el simbolismo y proyección del tecoá, o modo de ser guaraní, enganchado con una tradición milenaria de 40.000 años de nuestro continente. Ellos lo llamaban tecoá al modo de ser guaraní. Nosotros podemos ponerle un nombre al nuestro y otras comunidades le ponían otros nombres, como voy a citar enseguida. A esta altura, porque es interesante que los conecten después, voy a recomendar dos obras bastante conocidas y accesibles, para no abundar,
que son Andresito Artigas en la Emancipación Americana, de Salvador Cabral, Editorial Castaneda, que ha desaparecido como editorial, pero quizás se pueda conseguir algún volumen y en última instancia, si alguno quiere tenerlo, yo se lo presto para que haga una fotocopia, ¿no es cierto? No lo tengo digitalizado, pero está a disposición. Lo mismo que, este sí es más conocido quizás, Historia de Artigas y la Independencia de Argentina, de Eduardo Ascuy Ameguino. Es editado en la editorial La Banda Oriental, en Montevideo, en 1993, también accesible y de fácil acceso, por supuesto, que puedo prestarle a los efectos de hacer una copia. La primera pregunta es, ¿por qué se encontraron un criollo de Alcurnia? Sus abuelos y bisabuelos fueron los fundadores de Montevideo. Fueron los primeros habitantes de Montevideo fundada, digamos, ¿no? Tenían grandes campos, donde Artigas se va a ir a vivir y convivir con el criollaje, diríamos, y los aborígenes. Voy a decir esa palabra, aunque no me gusta, ya siendo adolescente, 13, 14 años. Y dice, no, yo me voy al campo. Él estudió primaria, ya lo habrán dicho eso, con los franciscanos, la primaria, y después se fue al campo. No, yo me voy al campo. Son detalles importantes, porque los libros de Artigas no fue un intelectual. Los libros de Artigas, y casi podría decir que los míos también, si alguno conoce mi historia, fue la realidad. Fue la realidad. Artigas, no sé si habrá leído muchos libros, pero él dejó el estudio de sexto grado, o lo que significara primaria en aquel entonces, encima dada por los franciscanos, que son más cerrados que una sepultura. Perdón, si alguno los ama, ¿no? ¿Por qué se encontraron un hombre así con un indio, y parcialidades nativas con cultura milenaria, como fueron los charrúas, los guaraníes, los chaná y otros? Ustedes tienen que ubicarse en la persona de Artigas, un tipo educado, un tipo bien puesto, de mucho dinero. Encontrándose profundamente en el afecto y en las ideas con un indio que ellos, en aquel entonces, y en parte como ahora, consideraban salvajes, sucios, ignorantes, incapaces de pensar. Apenas una especie parecida a la nuestra. Este convencimiento del hombre, tanto de Uruguay como de Argentina, sigue. Ya van a ver cuando cite las leyes del siglo XIX y las constituciones del siglo XIX y del siglo XX. Ya van a ver. Ya van a ver lo que dicen prestigiosos personajes de nuestra historiografía del siglo XIX de Guacurarí y consecuentemente también de Artigas, porque eran íntimos. No importa si su amistad empezó en
1870 y pico o en 1811. No importa, 1780 y pico o en 1811. Es lo de menos. Así haya sido un año, pero como mínimo fueron 4. Se produjo entre ambos una simbiosis, una confianza a tal punto, como ustedes saben, que al poco tiempo él lo aceptó como hijo adoptivo y que llevara el nombre de Andrés Artigas y lo nombró gobernador de Yapeyú, de Misiones, de Corrientes, a un indio piojoso, roñoso, como lo ven quizás todavía ustedes, cuando era Homo sapiens que venían desde el comienzo que ingresó nuestra humanidad, sin la cual no estaríamos nosotros acá. Pero Artigas lo vio eso, no lo vio con Guacurarí, no. Artigas desde su adolescencia se mezcló con la gente de abajo, hasta con contrabandistas. Él conocía la materia, conocía el cuero, él era de campo, él quería aventura, él quería conocer y plantó las aspiraciones de su familia. Eran varios hermanos. Sí. Las constituciones, justamente, lo que hacen es, las dos que voy a citar, yo diría que adornan el convencimiento de que los indios son otra cosa. Pero si ustedes, como deberíamos, porque somos inteligentes o no, deberíamos penetrar esas palabras que tienen y reconocer que se equivocaron, porque eran ignorantes de esta perspectiva de la historia única que puede ser analizada. ¿Por qué en Europa no hay esa dicotomía, esa como le decimos ahora, la grieta, no? En Europa no hay. La historia de Europa, yo he estudiado allá 2 años y he estado mezclado con profesores de allá arriba, en la Universidad Católica de París. Ellos no hacen diferencia, por ejemplo, nuestra historia empezó recién con la invasión de los bárbaros. Antes no había nada, o con cualquier otra invasión. No, al contrario, ellos empiezan su historia con el hombre de Cromañón. Cromañón es un eslabón de la historia de Europa. El Neandertal también. Pero son mucho más piolas que nosotros. Nosotros seguimos sometidos a la vacuna que nos puso Europa a lo largo de 300 años. Sí, seguimos sometidos. Creemos en lo que dijo Colón, en lo que dijo Cortés, en lo que dijo la Iglesia. Creemos en una mentira fabulosa que Artigas captó. Artigas ahí abajo, se abrió el telón, captó que el indio no era indio, que el indio era una persona honorable, digna, inteligente, sometido. De hecho, Artigas tuvo un hijo con una charrúa que se llamó Manuel, absolutamente reconocido. Artigas captó, no solamente acá,
sino acá, que estamos equivocados, tanto en el sistema educativo como en la convicción del imaginario, que no tiene ningún sustento. Y mientras no cambie esa bisagra y no unamos la grieta, seguiremos sometidos absolutamente. Nosotros no tenemos ninguna chance de surgir como nación nativa de esta tierra si no nos liberamos del opresor, del invasor. Porque cuando digo opresor parece que es más político, pero no, es ideológico, es de contenido. Por eso al final voy a terminar, falta, no se entusiasmen, pero voy a terminar con un repaso gráfico de cómo llegamos acá. ¿Cómo es real que la humanidad que entró en nuestro continente, en Asia, en África y en Oceanía, son todas genuinas, igualmente genuinas, igualmente fabulosas? Entonces, ¿por qué se encontraron en el imaginario dos opuestos y no hicieron cortocircuito? Bueno, las constituciones, que la iba a citar ahora, pero no, en definitiva, si hay tiempo al final lo vamos a hacer, en definitiva, lo que dicen es una forma de paternalismo perverso. La última, que uno dice, bueno, ya había una ley antes bastante progresista nada más, no realista, progresista, ya había dicho, y lo repite la Constitución del 94, que las comunidades indígenas, para que tengan entidad, tienen que ser reconocidas por el Estado Nacional, por el Senado de la Nación. Los guaraníes tienen 2000 años de existencia como confederación y el Senado le va a dar consistencia cuando ni siquiera saben quiénes son los... Perdón el atrevimiento, pero a mí me tocó asesorar desde la Fundación Intercambio en Buenos Aires la ley a De la Rúa, con otros, ¿no? Pero había cosas que no se movían. Ahí dice que depende del Senado el reconocimiento de los aborígenes, de las entidades aborígenes, ¿no es cierto? En realidad esas constituciones y la ley precedente todavía sigue disfrazado el exterminio de Roca y demás. Esto sí lo voy a leer porque nos dispone de algún modo. Perdón. Si hay alguna pregunta, aprovechen. A ver si lo encuentro. A ver qué página. Acá. Perdón, así de paso descanso un poquito, me viene bien. Bueno, no me acuerdo. Entonces, volviendo a... El micrófono. Gracias. Volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué vio el uno en el otro? Guacurarí y Artigas.
¿Qué vieron entre ambos? Siendo de contextos supuestamente opuestos, como dije, sobre todo para el imaginario de entonces y de ahora, me parece, ¿no es cierto? ¿Qué dirían si ustedes y yo, si un presidente pone de asesor íntimo a un indio, toba o huichí del monte? Ustedes ven fotos continuamente de los huichí despreciados, harapientos. ¿Por qué? Porque quieren mantener su cultura. Bueno, ¿qué vieron? Siendo de contextos muy diferentes. Solo simpatía, ¿vieron? Cuando uno simpatiza con una persona en un primer encuentro, en una charla, o por conveniencia militar. No, fue un encuentro de connotación profunda que hoy nos interpela a cada uno de nosotros, a quienes decimos ser americanos, perdón con la palabra, federalistas o federales, y compartir, al menos teóricamente, cada uno sabrá, los paradigmas humanos, filosóficos y políticos que definen al federalismo del que hablamos, por lo menos, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, el encuentro fue sin duda militar, porque Guacurarí, además de entrar en blandengues, él venía de luchar en misiones, en las misiones, defendiendo a los pueblos que antes de que expulsaran a los jesuitas habían sido defendidos. Él no vivía todavía, defendidos por los jesuitas y los guaraníes, ¿no es cierto? Pero a él le toca vivir el siglo XIX, cuando ya no estaban los jesuitas. Habían estado después de los jesuitas los franciscanos, que fueron un desastre, es decir, una política a la que no estaban acostumbrados los guaraníes y hubo problemas, ¿no es cierto? Fue sin duda militar y de vanguardia. Recuerden, lo mandó como gobernador, cuando ya era Artigas protector de esta zona, de los pueblos libres, y en la lucha por defender sus ideas y los pueblos. Una obsesión de Guacurarí que transmitió desde la piel y desde la palabra y desde la acción a Artigas, lo vio, eso lo impactó. Artigas no se casó porque se enamoró no, Artigas era muy vivo, pero no sabía que iba a luchar. Él pensaba que en mayo iba a suceder la apoteosis. Nah. Ya lo frenaron de una manera vergonzosa, negando la participación de sus enviados. Por lo tanto, tenía con Guacurarí un encuentro que superaba las expectativas de él. Sobre todo, tal cual yo puedo sentir y juzgar a través de lo que he podido, lo que conocía y he podido leer más, fue inspirador y motivante para ambos, por la coincidencia en el afecto, porque hubo empatía, pero sobre todo en objetivos que buscaba desde antes de conocer a Artigas, que buscaba a Guacurarí, y después de conocerlo, y paradigmas como, por ejemplo, la igualdad de las personas.
igual que Artigas. El bienestar, el famoso lema de todas las culturas nativas de nuestro continente. El bienestar y libertad de los pueblos. Yo diría individual y de los pueblos. Respeto a la libertad de los pueblos. Sin exclusión ni preferencias de ninguno. Acá, desde siempre, desde República, un pueblo no puede organizarse como siente y como quiere, pero tampoco lo van a poner en la lista de ayuda, o de, no ayuda, sino de justicia, de comparticipación, en una lista que se vota o se... No, donde quiere el político, donde más le agrada o le gusta. Este acontecimiento histórico del encuentro, ustedes no lo van a ver en la historiografía oficial y oficiosa, no lo van a ver. Y menos su significado, porque fueron totalmente diluidos e ignorados en el sistema para tener luz verde a sus apetencias de los poderosos, de los intelectuales, de los influyentes, de los empresarios grandes, de la élite, para tener luz verde a sus apetencias y defender viles intereses elitistas, tanto foráneos como nativos. Hoy, sobre todo foráneos. Es terrible la ansiedad por destrozarnos, no solamente el medio ambiente, sino la vida de la gente. Y justamente para tapar lo que Artigas vio en Andrés Guaccurarí, porque, insisto, de Artigas sabemos bastante, por lo menos podemos ir a una biblioteca, pero de Guaccurarí muy poco, es un indio. Menos de su vivencia como miembro de una comunidad guaraní y su compromiso con el proyecto de la federación pensada por Artigas. Es cierto, en definitiva, que fueron vencidos y señalados como enemigos de la patria, que en realidad la componían y la componen en gran medida, como dije, una élite, entre comillas, criolla, oligarca dirían algunos, representantes de amos encubiertos. ¿Ustedes piensan que la inflación es por la crisis interna? No, la inflación está provocada por amos. No estoy restando responsabilidad a nuestros políticos, pero por más bueno que sea y vislumbre el fondo, por ejemplo, va a ofrecerte y te lo da, pero te empeña. Es así, queridos. Pero fueron vencidos y señalados como enemigos de la patria. Con algunas excepciones, por supuesto, no solo a ellos, ¿no es cierto? Hay otros, como podríamos decir, para nombrar dos o tres, San Martín, que impulsó la igualdad y la patria grande a su manera, Moreno, en algunos aspectos Belgrano, coincidió, Castelli y otros. Por eso, inclusive, fueron borrados los dos de la historia oficial, a no ser como enemigos, porque ambos representan una filosofía de vida
y un proyecto sociopolítico surgido y arraigado desde miles de años antes del presente, en esta tierra en que nacimos. Pero lo que pasa es que no conocemos nuestra historia. Nosotros desconocemos el federalismo de los olmecas, de los mayas, de los toltecas. El único que conocemos es el de los aztecas, porque entonces, no, pero eran sanguinarios. No era así. La arqueología está comprobando que no era así. Por ejemplo, bajo el templo mayor, que está en el centro de México, de los aztecas, han encontrado sepultados cientos de cráneos que enseguida la prensa dijo: estos son los cráneos de los sacrificados. No, no es así. Es un rito que habrán cumplido, como cuando nosotros llevamos la ceniza de un familiar a tu casa, o a un templo, o a donde sea. Entonces, ¿qué era todos los que enterraban en los templos? ¿Qué era eso? Pero con tal de desvalorizar, de poner una cortina al significado que eso tendría, ahí estamos listos. Ambos representan una filosofía de vida y un proyecto sociopolítico surgido y arraigado aquí, en nuestro continente, no en Europa. No. Europa, lo que nos dejó y transmitió a lo largo de 300 años fue un centralismo terriblemente perverso, interesado, bajo. Se llevaron todo gratis, con mano esclavizada del hombre, del Homo sapiens, de esta parte del planeta. No de otra especie, de la subespecie, no. Pero eso tiene que entrar en nuestra... ¿O no somos inteligentes? Yo sé que no es fácil. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a la otra historia. Vuelvo a repetir, nos la inocularon, nos vacunaron. Ahora la estamos deseando, la vacuna, yo ya la tengo, pero, sí, pero... ¿Vieron? Y no nos damos cuenta que estamos enfermos. Enfermos no, desviados. Pero podemos enderezar el eje de la historia, podemos. ¿Y qué va a pasar? No sabemos lo que va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar. Así como estamos, vamos al muere, a la extinción. Lo dicen los científicos, lo dicen los personajes, hasta los artistas lo dicen. Pero el cambio no es dentro del capitalismo, hay que cambiar el capitalismo, que es lo que quiso hacer Artigas y Congo-Curarí. El indio sucio, el indio salvaje, infiel, etc. Artigas captó en Andresito al representante de una comunidad milenaria, mínimo 2000 años de la existencia de los tupí-guaraní, pero que se conectaba con la transferencia de 40.000 años, un modo de ser y una filosofía de vida concreta que Artigas pudo ver. Nosotros no, nosotros no vamos a ir no solamente a conversar, sino a compartir con los charrúas o con los huichí de Formosa y de Chaco. No. ¿A qué vamos a ir? Están ahí arrumbados. Ay, así pensamos. Cuando yo conocí a los huichí en el año 77, plena dictadura, en el impenetrable, nací de nuevo. Yo no sé qué me pasó.
Pero al entrar a la aldea que no conocía a los huichí, nunca los había oído mencionar en todos mis estudios, 12 años en el seminario, 2 en Europa, 6 en el primario, nunca me habían hablado de los huichí. A lo sumo, algunos mencionaban los matacos, que significa animal de poca monta, y se lo pusieron los europeos, porque lo querían agarrar para hacerlos trabajar y ellos huían al monte como los peludos, que en el primer agujero que ven se esconden. Y en el monte, el impenetrable, sobre todo en aquel momento, no era fácil penetrar. Entonces se salvaba, pero el que no corría, perdía. Artigas captó eso en Andresito. Una filosofía de vida concreta, organizada y resistente al invasor desde ya 500 años al presente, ojo. Era para bajar los brazos y entregarse. Muchos lo hicieron y terminaron siendo esclavos. Lo captó como totalmente sintonizando con su proyecto, más aún, que lo superaba. Si bien eso no lo entendió muy bien Artigas, lo superaba en cuanto al diseño, alcances y organización. Ahora voy a referirme, si tengo tiempo, no sé. ¿Ya termino o no? Está. Ah, bueno. O sea, una auténtica confederación de innumerables pueblos o aldeas como eran los guaraníes, que se extendía desde el Amazonas y un poquito más al norte, hasta Misiones, Paraguay, Bolivia. De hecho, cuando llegaron los europeos, vivían en el delta los guaraníes desde hacía tiempo. Tenían sus aldeas, los guaraníes. Y eran parte de una confederación muy original, muy especial. No tenían jefe supremo. No había ni presidente, ni dictador, ni cacique supremo. No había. Cada aldea era absolutamente independiente, pero que las unía varios aspectos claves que nosotros no sabemos valorar. En primer lugar, la cosmovisión. Nosotros acá somos protestantes, católicos, Gauchito Gil, difunta Correa, hindú, musulmán, y sigan la ley, sigan la lista. Y que en guerra, las guerras de religiones, si ustedes las estudian, fue terrible en Occidente. Increíble. La cosmovisión, eso es muy difícil cambiarlo, yo entiendo, muy difícil, pero que conste que nuestro continente, la humanidad de nuestro continente, tiene sus propias cosmovisiones milenarias, hermosas, positivas. En el caso de los guaraníes, el Ibi Maraí, justamente, la tierra sin mal, una enseñanza profunda. Lo que nosotros decimos hoy, y me sacan la casa, tengo que cambiarla, o esta es chica, voy a buscar. Ellos le llamaban Ibi Maraí, un impulso del hombre a buscar lo mejor, o lo que le parece lo mejor, lo más apropiado para sus familias. Ah, no, nosotros hacemos mérito para ir al cielo. Cuando ya te moriste. Es tarde, querido. Creas o no creas. Un mito que está explicado aquí en el museo, lo pueden leer después o en cualquier libro. Espectacular. El diluvio.
el origen de los tupí guaraní, pero son, además de literatura oral, son hermosos, es arte, es inspiración. Por eso la Biblia es como es, porque es producto de la inspiración del hombre milenario. No es que la escribieron los hebreos o los arameos, un día se pusieron a escribir la Biblia mientras un ser superior se lo dictaba. Nada que ver. Perdonen que sea tan tajante. Son todos mitos, leyendas que se transformaron en mitos, que vienen desde miles de años atrás y que los pueblos van tomando y van activando y adecuando, ¿no es cierto? El idioma los une. Por eso Abañé, el guaraní, hombre palabra, eso los une. Y el respeto, que es base para una confederación. Si no hay respeto, por ejemplo, de nosotros con Villa del Rosario, con San Jaime, confederación, no hay posibilidad de unión. Pero claro, a nosotros nos falta esa coincidencia en lo vertebral, en lo esencial, que es lo que acabo de mencionar, que mantuvo durante como mínimo 2000 años la consistencia y existencia de la nación guaraní. Artigas reconoció en Andresito un liderazgo basado en la experiencia milenaria de su pueblo. Ese es el encuentro que nos desafía a nosotros. Nos desafía a nosotros. Vernos en ese espejo. A ver qué nos dice. Bueno, creo que en términos general dije lo que quería decir y espero que hayan por lo menos captado el 1%. Bueno, preguntas y después para los que... Sí, pregunta, que ya tengo una, y después voy a leer, para los que quieran quedarse, 2 o 3 citas breves para corroborar muchas cosas. Sí. Me parece que el encuentro de Artigas con Andresito era lógico. ¿Escuchan acá? Me parece que el encuentro de Guacurarí con Artigas fue lógico. Lógico. 2 personas inteligentes, 2 personas cultas, más allá que nos hayan querido hacer creer que Guacurarí era inculto. Era una persona muy culta, porque tenía la cultura milenaria. Eso creo que es lo que ve Artigas, que también era una persona culta, tal vez de una cultura diferente, pero que supo mamar de esa cultura. Bueno, eso era inadmisible para el centralismo, absolutamente. No es que no lo podían entender, no quisieron entenderlo y no quieren entenderlo. A mí me parece que esos fueron los puntos que los unieron. Estaban unidos, más allá de que tenían a los portugueses como al frente para enfrentarlos, ¿no? Y defenderse de ellos. Pero creo que esos puntos fueron fundamentales. La cultura, la inteligencia y el objetivo común. No sé qué dice usted. Sí, exacto. Bueno, fue un encuentro que se dio de a poco, que se enriqueció de a poco, se fueron conociendo, porque yo me imagino que Andresito tendría su reparo en acercarse a Artigas, que ya era considerado un hombre
líder, un jefe. Pero bueno, se dio, por suerte, y si bien, como dije al principio, fracasaron, están presentes y nos desafían a seguir adelante. Sí, ¿qué más? Pueden ser preguntas o acotaciones o críticas a lo dicho, ¿no? No fracasaron. ¿Ah? Está usted hablando de ellos y nosotros escuchando. No fracasaron. No fracasaron, pero eso requiere una aclaración. En la medida que nosotros, que decimos ser o simpatizar con el federalismo, asumamos en la práctica los paradigmas del federalismo, porque si no, es puro bla bla. Inclusive lo que yo he dicho hoy. Por eso creo que es importante acercarse a estos personajes. Más allá de que ellos estuvieron en una situación muy complicada, como dije al principio, y difícil, nosotros tenemos nuestro trabajo, vivimos en una linda ciudad, paseamos, descansamos. Por ejemplo, el éxodo oriental debe haber sido terrible. Cada uno con sus bultos, caminando, cruzar el río ahí en la zona de Concordia, un poquito más allá. La verdad, no digo que nosotros estemos dispuestos a eso, quizá, somos, por lo menos yo, pero sí en lo esencial de los paradigmas, la solidaridad, la igualdad, el respeto unos con otros, qué sé yo, son cosas concretas que podemos, porque fíjense, yo les doy mi opinión, si me permiten. Yo no creo que logremos un cambio del capitalismo o este sistema político por una decisión de los políticos o una revolución, no. Porque esto viene de más atrás y tiene todo el armamento que se les canta para defender sus intereses. Más aún, son ellos mismos los que fabrican las armas para... Yo me pregunto, ¿para qué diablos fabrican tantas bombas y tantos cohetes permanentemente, infinitamente, cada vez más país? No sé, ¿para qué? ¿Para hacer una guerra? Es lo único. Para defenderse. ¿De qué se van a defender? Nadie se va a defender. Nadie. Bueno. En ese sentido, la persona de Artigas y Andresito realmente son un desafío, como vos decís, y tenemos que darle. Sí. ¿Algo más? No. Yo agregar un comentario. Digamos, sí. A esto. No, así por acá. No, así te oyen atrás, porque si no, no... No, lo relevante, digamos, de la figura Andresito y de casi todos los líderes guaraníes de nuestra región, primero recordar esta cuestión que ya venimos trabajando de que el norte entrerriano, Departamento Federación y actual Departamento Concordia, formaban parte de las misiones hasta 1822, ¿no? Hasta el desarme de la República de Entre Ríos. Y ahí, porque también en general se lo ve como ingenuo la figura de Andresito y de otros líderes, para mí también eran actores sociales importantes, sobre todo después de la expulsión de los jesuitas en 1767. ¿Por qué? Porque si bien hubo varios gobernadores, como Juan de San Martín, que se hicieron cargo de las misiones, la conformación jesuítico-guaraní en su organización de caciques, corregidores y las asambleas que se hacían eran fundamentales y fueron fundamentales casi hasta los periodos de organización del Estado-Nación. Recordemos a Luisa Tiraparé en Rocha, en Sarandí del Xi, en Uruguay, en la fundación de Santa Rosa del Guaraín en 1832. Entonces, esas conformaciones guaraníticas, donde Andresito es una de las figuras relevantes, de hecho, cuando Artigas pierde las batallas con Ramírez, es el que deja a cargo en Santa Rosa del Cambay, en el Mirinay. Me parece que lo que más hay que ver son las alianzas estratégicas que también tenía Andresito y los líderes, los caciques y corregidores anteriores y los posteriores. Muchos de ellos siguen siendo, y hay descendientes de esta gente que viven en Chajarí, Gaspar Tacuabé, Vicente Tiraparé, Guarumba, bueno, Pablo de la Cruz, podemos mencionar un montón, Domingo Manduré, ¿no? Areguatí, que sigue habiendo descendientes en Concordia. Entonces,
me parece que, pues si no se sigue viendo como ingenuo, como un protector, ¿no? Artigas, como un protector de estos líderes que para mí tenían un peso social e histórico fundamental en sus territorios. Tanto así que a la ocupación de Entre Ríos y Corrientes de las Misiones, todos estos, los segundo lugartenientes los segundos lugartenientes y los otros caciques que apoyaban a Tregua Guaraní piden la costa del Mocoretá, a Entre Ríos, para seguir siendo frente a Corrientes. Lo interesante es que para mí también el último cacique que tenemos en la región, más allá de su cargo político-militar, que es Guarumba, el territorio que da es la costa del Mocoretá. Entonces, me parece fundamental que no pensar, estoy haciendo un comentario general de todo lo que venimos trabajando en este año, ¿no? Del federalismo, pensarlo como agentes, ¿no? Positivos en cuanto a la construcción también de la historia regional y no solamente por su vinculación con Artigas. Digamos, para mí es fundamental el papel que jugaron estos líderes, pero desde su propia posición, no adosados o porque se vincularon o fueron apadrinados por estos otros individuos como Artigas. Para mí es fundamental el rol de estos individuos en la construcción hasta de Villa Libertad. Tenemos a Guarumba apoyando la fundación de la villa, por ejemplo. Ese rol es fundamental. Sí, tal cual. Es un tema interesante el que sugerís porque también muestra la ignorancia nuestra desde el sistema educativo de esa realidad. Por ahí aquí en esta zona conocemos un poquito más, pero en general no. De modo que es un desafío asumir y tener conciencia de esa realidad. ¿Algo más? Y bueno, entonces, muchas gracias.